Un encuentro con su palabra, porque secase la hierba, marchitase la flor, mas la palabra de Dios permanece para siempre. Con ustedes, el doctor José Ricardo Arias Quintero. Vamos a estudiar Ezequiel capítulo 41. Para ello vamos a orar. Querido Señor, en este momento tan especial, queremos acercarnos a ti para agradecerte por el amor que nos profesas y por tus cuidados permanentes. Gracias, Señor, porque podemos tener la seguridad de que tú nos bendices con tu Espíritu para que al estudiar tu palabra podamos tener entendimiento y sabiduría. Gracias, Señor, por concedernos mensajes de vida y esperanza. Confiamos en ti, colocamos nuestra vida en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén. Imaginemos por un momento que tú y yo seamos de los cautivos que vinieron de Jerusalén a Babilonia. Nuestro hogar ha sido destruido. La ciudad de la cual nos sentíamos orgullosos fue destruida. Muchos amigos y familiares murieron en la batalla. Y lo que más nos duele es la destrucción del templo, el símbolo de nuestra religión, el símbolo de la presencia de nuestro Dios. Eso significa que Dios se ha alejado definitivamente de su pueblo. Pasan 25 años de cautiverio. Nos hemos envejecido, ya tenemos nuestra propia vivienda en Babilonia, nuestros hijos se han vuelto jóvenes, pero esta no es nuestra patria, este no es nuestro hogar. Entonces aparece el profeta Ezequiel que nos amonesta y nos dice que la destrucción de Jerusalén se debe a nuestro pecado e idolatría, pero que no es el fin. Dios va a volver a restaurar a Israel. Dios nos va a liberar de la cautividad. Y entonces comienza a describir cómo sería la vida de los que regresan a Jerusalén. Y entonces habla del templo con una propiedad interesante. Tanto que describe las medidas de las puertas, las medidas de los cuartos. Habla de cómo estarían adornadas las paredes del templo, las columnas y las escalinatas. Su descripción hace que nuestra imaginación se sienta como haciendo un recorrido por los diversos lugares del templo. Esto, por supuesto, hace palpitar nuestro corazón. Otra vez el Señor levantará un templo hermoso, glorioso. Otra vez su presencia estará en nuestro medio. Esta visión de Ezequiel debe hacer palpitar el corazón y hacer crecer el anhelo que el Señor venga pronto a restaurar a su pueblo. Los detalles que da el profeta de la visión muestran que esta promesa de Dios es una realidad, que no está hablando por hablar, que Dios tiene planeadas muchas cosas y que todos los detalles demuestran que Dios sí cumplirá su promesa. En el capítulo 40, la descripción del profeta fue sobre el muro de la ciudad, la entrada al templo, y nos mostró los dos atrios, el atrio exterior y el atrio interior, con las dimensiones características de sus puertas y los diversos salones que habían en cada puerta y el atrio. Nos mostró las mesas donde se iban a ofrecer los sacrificios. Y el profeta nos habla de un vestíbulo que había antes de entrar al templo propiamente dicho. Entonces, el capítulo 41, nos muestra el lugar santo y el lugar santísimo, los edificios alrededor del templo y las medidas del templo en general. Ahora el profeta entra al lugar donde solo los sacerdotes pueden entrar, la parte techada del santuario. Leamos los versículos 1 y 2. Me introdujo luego en el templo y midió los postes cuya anchura era de 6 codos por un lado y 6 codos por el otro, que era la anchura del tabernáculo. La anchura de la puerta era de 10 codos y los lados de la puerta de 5 codos por un lado y 5 por el otro. Midió su longitud, que era de 40 codos, y de anchura
de 20 codos. El profeta describe ahora su entrada al lugar santo, cuya entrada era de 5 metros de ancho, rodeada de columnas de 3 metros de ancho. Esta sala era de 20 metros de largo por 10 de ancho. Tenía suficiente espacio, pero no se describe ningún mueble dentro de ella. Solo se habla del área de construcción. Algo interesante ocurre ahora. El profeta describe que aquel hombre de la visión de figura de bronce, que es, según entendemos, el ángel de Jehová, se dirige solo a la parte más privada de todo el templo, el lugar santísimo. El texto da a entender que el profeta no entró a ese lugar, sino que se describe. Leamos los versículos 3 y 4. Luego pasó al interior y midió cada poste de la puerta, que eran de 2 codos, la puerta de 6 codos y la anchura de la entrada de 7 codos. Midió también su longitud y era de 20 codos y la anchura de 20 codos, pero el frente del templo, y me dijo: este es el lugar santísimo. Esta parte del santuario era un cuadrado perfecto, que era de 20 codos de cada lado. Era el mismo tamaño del lugar santísimo del templo que construyó Salomón. Ahora, el ángel le muestra la pared del templo y sus dimensiones, los cuartos del templo. Esta es la sección que va del versículo 5 hasta el 11. Y vamos a mirar solo algunos pasajes de él. Leamos el versículo 6. Después midió el muro de la casa y era de 6 codos de espesor, y de 4 codos era la anchura de las cámaras situadas todo alrededor de la casa. El espesor de las paredes del templo era similar al muro del atrio exterior, que era de 3 metros. Y el versículo 6 describe con detalle las cámaras que ascendían en 3 pisos para un total de 30 cámaras. Estas eran similares a las del templo de Salomón. Se habla de los cimientos, versículo 8, y miré la elevación que rodeaba la casa. Los cimientos de las cámaras medían una caña completa de 6 codos de largo. Estos eran los fundamentos visibles sobre los cuales descansaba la casa, y al parecer esa edificación de la cámara y los cimientos formaban una especie de acera por fuera de las cámaras, que permitía que las personas pudiesen desplazarse, y un lugar abierto, muy interesante. Además, el profeta describe ahora un edificio que está hacia el oeste del templo. Leamos el versículo 12. El edificio que estaba delante del espacio abierto al lado del occidente era de 70 codos y la pared del edificio tenía 5 codos de grueso todo alrededor y 90 codos de largo. No se especifica cuál es la función de estas cámaras o de ese edificio tan especial que se refiere aquí, porque los detalles que da es sobre la construcción. Además se habla del espacio que existía entre esas cámaras. En los versículos 13 al 15 dice: luego midió la casa y tenía 100 codos de largo, y el espacio abierto y el edificio y sus paredes eran de 100 codos de longitud. El ancho del frente de la casa y del espacio abierto al oriente era de 100 codos. Aquí se da la medida del templo, y es un cuadrado perfecto de 50 metros de ancho, de largo, correspondiente a la parte exterior del templo. Esto muestra que estaba en un fundamento seguro, que no iba a ser destruido fácilmente. Y termina el capítulo describiendo las otras partes del templo. Esta es la sección del versículo 16 hasta el 26. Se describen las ventanas, las puertas y los adornos que ellas tenían. Leamos el versículo 16 y 17. Los umbrales, las ventanas estrechas y las cámaras alrededor de los 3 pisos, todo ello estaba cubierto de madera desde el suelo hasta las ventanas, y las ventanas también estaban cubiertas de madera.
Midió desde la puerta hasta el interior de la casa y por fuera, así como toda la pared en derredor, por dentro y por fuera. Las paredes y las puertas de este templo tenían figuras de querubines y palmeras. Los querubines tenían dos rostros que miraban a palmeras diferentes. El rostro de hombre, que representa la sabiduría superior a la del hombre, y el león, que representa la bravura superior a la del león. El versículo 22 se describe uno de los muebles del templo, que según los comentadores es el altar de incienso. Pero también dice el profeta que el guía me dijo: esta es la mesa que está delante de Jehová. Algunos ven en esta una referencia a la mesa de los panes de la proposición. Se describe con detalle la puerta que da acceso al templo y muchas de estas descripciones se parecen a las del templo de Salomón. Tantos datos, medidas y detalles. ¿Con qué propósito el Señor las dejó en este capítulo? Es para mostrar al pueblo que los planes de Dios son concretos, que todo esto indica que Dios va a cumplir su promesa y que tienen los planos listos para reedificar el templo. Apreciados amigos y hermanos, cuando nosotros leemos el capítulo 21 y 22 del Apocalipsis, se nos da detalles de la Nueva Jerusalén, la capital del reino de Dios. Incluso se nos dice que la ciudad es un cuadrado perfecto, tan grande esa ciudad que hay espacio para todos los que quieran entrar. Todos caben en los planes de Dios. Estos detalles nos dicen que Dios no improvisa, tiene un plan concreto para este mundo, tiene un plan que se está ejecutando fielmente, que sus planes son fijos y que nosotros estamos en esos planes de Dios. Solo que Dios no puede obligar a nadie a aceptar sus planes. Por eso hoy viene a tu corazón y te ofrece la salvación, y tú debes tomar la decisión más importante: aceptar la invitación del Señor. Que esa sea una realidad en tu vida hoy y que puedas recibir la bendición del perdón y la salvación. Que el Señor te acompañe, es mi oración. Amén.